En la noche de hoy vamos a presentarles el mapa de hacia dónde nos vamos a dirigir para que ustedes vayan localizando cada vez que lleguemos a uno de esos lugares, ya saben hacia dónde nos dirigíamos y cómo vamos a llegar ahí. El primer punto es: nuestra cercanía a Jesús no garantiza nuestra fe en Él. El segundo es: no hay nadie fuera del alcance de Jesucristo. Y el tercer punto: la prioridad de Jesús es nuestra alma, no nuestro cuerpo. Esos son los tres puntos que vamos a estar tocando en la noche de hoy. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, es bien importante que conozcamos el contexto en el cual se están desarrollando los eventos que estamos estudiando. Por ejemplo, en la noche de hoy vamos a ver 3 eventos. Y cuando vemos un evento es bien importante que entonces conozcamos dónde, cómo, cuándo, por qué, etcétera, para que tengamos más claridad en cuanto a qué es lo que estamos leyendo. Y fíjense que comencé diciéndoles cuándo estudiamos la Biblia. No les dije si estudiamos la Biblia. ¿Por qué? Porque este es el alimento de cada uno de nosotros los creyentes. Cada uno que ha puesto su vida en las manos del Señor Jesucristo tiene que alimentarse de esto, porque si usted tiene una dieta de venir aquí una vez a la semana y recibir un mensaje de 1 hora y con eso se va a alimentar, les puedo dar la mala noticia de que usted está malnutrido. Tienen que alimentarse correctamente a diario de lo que Dios les quiere decir a ustedes a través de este libro. Así que, con ese consejo ya en las mentes de cada uno, vamos a ver el trasfondo geográfico. Vemos aquí que ellos entraron en la barca y estaban en el mar de Galilea cuando se desata esta tormenta. ¿Y qué es esto del mar de Galilea? Es interesante porque, a pesar de que se le conoce como el mar de Galilea, es un lago de agua dulce. Y de hecho, es el cuerpo de agua dulce más bajo del nivel del mar que está en todo el planeta Tierra. Queda aproximadamente 700 pies bajo el nivel del mar, este lago, este mar de Galilea. Y no es grandísimo, mide alrededor de 8 millas de ancho por 13 millas de largo. Para ponerlo esto en perspectiva, si alguno de ustedes alguna vez ha conducido por el centro más o menos de Florida, como 1 hora al norte de acá, en el lago Okeechobee, ese mar de Galilea, nosotros si lo fuéramos a colocar dentro del lago Okeechobee de aquí de Florida, podríamos colocar 6 mar de Galileas ahí dentro. Ese es el tamaño. O sea, cuando Jesucristo y los discípulos iban a cruzar de un lado a otro, pues ya ustedes saben que no era una travesía de 2 días, porque eran distancias relativamente cortas, ¿no? El mar de Galilea está rodeado por montañas. Y esto es bien importante que lo identifiquemos, porque ¿qué pasa con esas montañas? Por esas montañas baja aire frío. Y cuando ese aire frío baja, hace contacto con la superficie del mar de Galilea, que está caliente o tibia, y entonces esto crea una turbulencia. Y ahí es que se forman esas famosas tormentas. ¿Sí? Pero distintas a las tormentas que nosotros conocemos, que si ustedes alguien le dice, mira, viene una tormenta para acá, para el sur de la Florida, usted dice, pues vamos a mirar el televisor a ver cuándo es que llega, si es la semana que viene o en 2 semanas, porque las estamos ya monitoreando desde que salen cerca de las costas de África, ¿no? Estas tormentas se formaban en minutos, no le daban aviso a los que estaban ahí, y a veces las olas podían llegar hasta 10 pies de alto. ¿Okay? Así que ya tenemos una idea más o menos de cuál es el ambiente donde está ocurriendo esto, ¿no? El mar de Galilea, tormenta, etcétera. Pero ¿dónde era que estaban los discípulos y Jesucristo? Ellos estaban en una barca.
Y a lo mejor ustedes, cuando le digo barca, ustedes piensan, pues una barca, yo me imagino que es esas que vemos allí en la marina de Fort Lauderdale, de Miami, que pues quizás una barca pesquera, tiene unas buenas medidas de seguridad, se ve fuerte, etcétera, etcétera. Estas barcas eran unas barcas en madera, eran barcas rústicas. Por ejemplo, deben tener ahora ahí en los monitores un modelo a escala que construyeron con toda la información que han tenido arqueológica para determinar cómo era que se veían esas barcas en el tiempo de Jesucristo. Si se fijan, esa barca tenía no solamente remos, sino que también tenía velas. Así que dependiendo cómo eran las condiciones climatológicas ahí en el mar de Galilea, ellos podían o remar o podían simplemente dejarse llevar por el viento. Pero algo bien interesante, la próxima foto les muestra los restos de lo que es una barca que se encontró en el 1986 por unos pescadores en esa área de la costa del mar de Galilea. Tardaron entre poderla remover sin que tuviera contacto con el aire para que no se fuera a desintegrar. Esta madera tiene 2000 años, así que imagínense, si la sacaban así al aire, simplemente se les iba a desintegrar en la mano. 11 años tardaron y una vez ellos la pudieron colocar en un ambiente totalmente controlado, hicieron las pruebas y determinaron que esa barca, la madera, tiene alrededor de 2000 años. Por eso esa barca que ustedes vieron le llaman Jesus Boat o el bote o la barca de Jesús. Estas barcas más o menos medían alrededor de 27 pies de largo, como para algunos 8 o 9 pies de ancho. Lo que quiere decir que podían ser ocupadas por alrededor de 14 o 15 personas, no más de eso. ¿Okay? Ahora que ya conocemos el trasfondo histórico de dónde estaban y el lugar, el bote, la barca, el mar y qué pasaba, ahora yo quiero que nos transportemos a ese tiempo y pensemos en qué había en la mente de los discípulos cuando ellos se montaron en la barca. Yo quiero que pensemos en todos esos eventos que ocurrieron días y horas antes de ellos entrar a la barca con Jesús, para que entonces podamos tener una idea más clara de cuando pasa lo que ocurrió en la barca, qué era lo que entonces los discípulos deberían haber estado pensando. Fíjense, nosotros vimos al final del capítulo 7 de Mateo que Jesús había concluido lo que le llamamos el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan que aprendimos sobre eso en días pasados? Y entonces Él baja y sana a un leproso. Eso fue lo que nuestro pastor nos enseñó el sábado pasado, sobre la sanación de ese leproso. Luego entra a Capernaum, que era el lugar donde vivía Pedro, y sana al criado de un centurión, aunque eso no lo vimos en detalle, pero sí también se tocó la semana pasada. Y también sanó a la suegra de Pedro, que estaba en su casa. Lo interesante, en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, nosotros aprendemos de otro evento que ocurre antes de que él fuera a sanar a la suegra de Pedro. Y es bien interesante que lo veamos. Me parece que lo tienen en la pantalla, así que vamos a leerlo. Dice, y había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo. Y gritó a gran voz, déjanos, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo Dios. Jesús entonces lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Fíjense lo que dice ahora. Todos. Cuando dice todos, ¿quién usted cree estaba ahí en esa sinagoga con Jesús? Los discípulos. Y había más personas, pero los discípulos deberían haber estado ahí también.
Dice, todos se quedaron asombrados y discutían entre sí, ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Esa es la narrativa que Lucas nos trae, que Mateo no la tenía, y yo entiendo que era importante porque seguimos viendo cómo los apóstoles siguen presenciando situaciones que están ocurriendo y cómo Jesús está obrando, que van a entonces deberían influenciar lo que pasa un poco después. Dice que entonces luego van a la casa de Pedro y Jesucristo sana a la suegra de Pedro. Y luego dice en los versos 16 y 17 de ese mismo capítulo de Mateo, que sanó a todos los que estaban enfermos y expulsó muchos demonios. De hecho, Lucas en su evangelio nos puntualiza que cuando los demonios salían, le decían, tú eres el Hijo de Dios. Finalmente, debemos notar algo que Mateo menciona en el verso 18, y es que él dice, viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado del mar. ¿A quién ustedes creen que le dio esa orden? A los discípulos que estaban con él, ¿no? Que son los que eventualmente entran a la barca. Pero en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versos 35, se nos amplía un poquito más esta instrucción que dio Jesús, ya que nos dice que antes de entrar a la barca, Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y cuando él dice pasemos al otro lado, está refiriéndose a ustedes y yo. Vámonos, vamos al otro lado, ¿verdad que sí? Quiero hacer un paréntesis porque ustedes dirán, Mari, ¿vas a seguir brincando de un evangelio al otro? Estamos perdidos, ahora mismo no sabemos en cuál evangelio está. Fíjense, nosotros hemos aprendido aquí con nuestro pastor que hay 3 de los 4 evangelios que se conocen como los evangelios sinópticos. ¿Ustedes se acuerdan haber oído eso? Los evangelios sinópticos, la palabra sinóptico significa que cuando nosotros los miramos todos juntos. Esa visión va a ser de todos los evangelios. ¿Por qué? Porque hay algunos evangelistas que van a quizá dar unos detalles adicionales que no los vemos en otro evangelio. Por eso cuando usted ve un evento en la Biblia, usted dice, ok, esto es lo que dice Marcos, vamos a ver qué dice Lucas, vamos a ver qué dice Mateo. Y al hacer eso, usted lo que hace es que está complementando la información y el punto de vista de todos ellos, porque cada uno lo va a ver de acuerdo a el lugar donde está y la experiencia de vida que ellos tienen y nos van quizás a tratar de enfatizar algo diferente. Por eso es que hemos estado viendo no solo a Mateo, sino a Marcos y a Lucas, quienes describen los eventos que vamos a estar viendo en la noche de hoy. Ok, ya con este trasfondo, perdonen que tengo que tomar un poquito de agua, me dijeron que en el servicio pasado no se escuchaba bien, así que estoy tratando de levantar la voz para que ustedes me escuchen. Y yo espero que allá en Facebook y YouTube se escuche mejor hoy porque la semana pasada no se escuchaba muy alto tampoco. Dice que entonces, estando en el medio probablemente del mar de Galilea, se desata esta tormenta. Y nosotros sabemos que entre los discípulos, por lo menos, habían 4 que eran pescadores profesionales. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sabemos que Pedro y Andrés eran pescadores y entonces también los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, también quizá habían estado pescando desde que tenían pañales. Así que estos muchachos conocían los peligros del mar de Galilea. Pensaremos nosotros, ¿no? Que cualquier cosa que ocurriera ahí no iba a ser algo extraño para ellos. Sin embargo, esta tormenta no era una tormenta común y corriente para ellos. En Marcos nosotros leemos que se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se estaba llenando de agua. En el idioma original, en el griego que se escribió en el Nuevo Testamento, esta frase gran tormenta se traduce megas seismos. Si yo le digo la palabra megas, ¿qué le viene a usted a la mente? Yo no sé a usted, pero a mí, por ejemplo, yo
lo que viene a la mente es ir a mi restaurante fast food favorito y pedir, no me des el combo pequeño, ni el mediano, ni el grande, dame el mega combo que tiene las papas así y el refresco así, ¿no? Y me da para 5 días por lo menos. Mega es algo que es extremadamente grande. Seismos, esa palabra, ¿qué le suena? Seismos, terremoto, ¿verdad? Así que esto lo que significaba era que era una agitación, una conmoción de tal grado que parecía que estaban en un terremoto, pero estaban en la barca. Era una tormenta de grandes proporciones. De hecho, algunos estudiosos de las Escrituras plantean que esta tormenta había sido orquestada por Satanás, porque se dio cuenta de cómo Jesucristo estaba expulsando demonios y que ya los discípulos estaban empezando a conocer cómo hacer la obra también y quería entonces destruirlo. Pero haya sido por algo que Satanás trató de comenzar o porque Jesucristo estaba obrando para que la fe de los discípulos fuera aprobada, el resultado final es el mismo. Lo importante es qué es lo que ocurre cuando comienza la tormenta. Dice que mientras la tormenta estaba azotando, Jesucristo estaba, dice Lucas, en una almohadilla en la parte de atrás del barco, durmiendo. Imagínense ustedes esa imagen, los apóstoles corriendo, gritando y Jesucristo dormido en la parte de atrás del barco. Y qué interesante esa mención, porque nos muestra la humanidad de Jesucristo. Si ustedes se fijan, nosotros ya les mencionamos algunas de las cosas, el sermón del monte, baja, curó a un leproso, curó a todos los que estaban enfermos, sanó mucha gente, expulsó muchos de... Jesucristo había estado trabajando para el reino sin cesar, hora tras hora tras hora. Y en su humanidad debió haber estado exhausto, al punto que ni siquiera una tormenta lo despertaba. Pero, de hecho, esto es algo que, haciendo un paréntesis, porque quizá alguno de los que está aquí tiene que escuchar esto. Quizá a veces usted se ha visto en el punto en que usted está trabajando para la obra del Señor y está cansado y no sabe qué hacer. Y le ora al Señor y le dice, Señor, yo estoy cansado, pero esta es tu obra, así que tengo que seguir, no puedo parar. Y fíjense, si Jesucristo se tomó el tiempo para descansar, nosotros también, como humanos, debemos tomar nuestro tiempo de vez en cuando para descansar, aún en la obra que estamos haciendo para Él. Seguimos. Los discípulos se desesperan a tal grado que en otro de los evangelios, como lo plantea, es que lo despiertan y le dicen, no te importa que vamos a morir, Jesús, despierta. Estaban desesperados. Estos mismos discípulos vimos ya todo lo que habían presenciado a Jesús hacer como el Hijo de Dios. Vimos y ellos escucharon cómo los demonios veían a Jesús y le decían, tú eres el Hijo de Dios. Y aún así ellos se olvidaron de quién estaba con ellos en la barca. Que ese era el creador del universo. Y si es el creador del universo, definitivamente tiene poder sobre todo el universo. Cuando Él se despierta, Él de inmediato no ve lo que está pasando y le dice, voy a resolver. No, lo primero que Él hace es que los reprende a los discípulos y le dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y después que los reprende a ellos, entonces es que va y reprende a los vientos y al mar. Y nos dice en la escritura que leímos que vino una gran calma.
Y es interesante porque, así como vimos hace un momento que era la gran tempestad o la gran tormenta era mega seismos, esta es una megas galene. Y esa palabra galene, que significa calma, tranquilidad, solamente está en la Biblia en 3 lugares. En el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo. Y se usa exclusivamente para describir esta calma. Esta calma no era una calma común. La calma que Jesucristo trajo en ese momento era una calma extraordinaria. Tan extraordinaria que solamente aparece en la Biblia en ese evento. Así que imagínense ustedes cómo los apóstoles debieron estar tan impresionados sobre lo que Jesucristo había hecho. Pero, volviendo a la falta de fe y quizás la falta de memoria de los discípulos, hay una historia que aparece en el Antiguo Testamento, no tienen que ir ahí, pero está en Primera de Reyes, capítulos 18 y 19, que a mí me trajo muchos recuerdos sobre esto. Se trata del profeta Elías. Quizá ustedes están familiarizados con esta historia, pero si no, yo voy a tratar de resumirla lo más rápido que pueda para que ustedes entiendan qué es lo que ocurre. El profeta Elías había ido al rey de Israel, en ese tiempo era Acab, que había hecho muchas cosas malas frente a los ojos del Señor. Y le dice, como tú has pervertido al pueblo de Israel y los has llevado a adorar un Dios que no es el Dios de Israel, el Dios Baal, el Señor va a declarar una sequía sobre este pueblo. Y Elías le dice eso y se va. Y por 3 años, más de 3 años, no llovió en Israel. De hecho, había muchísima hambre. Cuando el Señor le dice a Elías, regresa y dile a Acab que cuando tú lo digas, va a comenzar a llover de nuevo. Elías se va y le dice al rey Acab, esto es lo que el Señor me dijo y esto es lo que vamos a hacer. Reúne a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo, pero llévate los 450 profetas de Baal. Y cuando estemos allí, hablamos. Se van el rey, los profetas, el pueblo de Israel, todo está allí. Y Elías dice, ok, vamos a ver quién es el verdadero Dios. Vamos a tomar 2 novillos, uno para los 450 profetas de Baal y uno para mí. Los 450 profetas de Baal que le pidan a su Dios que baje fuego del cielo y queme el sacrificio. Y después yo voy a hacer lo mismo con el Dios de Israel. Y ustedes van a determinar cuál es el verdadero Dios. Y el pueblo dijo, fantástico, nos gusta, vamos. Entonces, los 450 profetas de Baal pusieron el novillo, empezaron a cantar, a alabar, a pedir al Dios que bajara fuego, y estuvieron la mañana cantando, bailando, gritando, brincando, y no pasaba nada. Y Elías se empieza a burlar de ellos. Dice, mira, a lo mejor tu Dios está dormido, grita más alto, a lo mejor te oye. Dice que pasado el mediodía ya se empezaban a desesperar y empezaron a cortarse. La sangre estaba volando por todos lados porque no sabían qué hacer porque Baal no respondía. Al punto que a media tarde ya se acabó el tiempo y no pasó nada. Entonces Elías dice, ok, quédense ustedes ahí, pónganme el novillo aquí para hacer el sacrificio al Dios de Israel. Van a hacer una zanja, llénenla de agua, pero ya que están con agua, búscate un cubo y échaselo al sacrificio de la leña también. Échale otro, 2. Échale 3. Bañaron en agua el sacrificio. Y Elías le ora al Señor y le dice, Señor, baja fuego del cielo y quémalo. Y el Señor bajó fuego del cielo, quemó el sacrificio, la leña, las piedras, hasta el polvo se quemó. Ahí sale Elías, le dice, prendan a los profetas de Baal. Y dice la Escritura que degolló 450 profetas de Baal con su espada. 450 profetas degolló Elías.
tengan esa visión en la mente y piensen lo que pasa al otro día. La esposa del rey Acab, Jezabel, que era la adoradora de Baal también, le envía un mensaje a Elías y le dice: te voy a matar. ¿Y qué hace Elías? Sale corriendo, despavorido, asustado, pidiéndole al Señor que lo mate porque está asustado, porque ¿cómo es posible que esta señora me va a mandar a matar? Está 40 días y 40 noches por el desierto caminando hasta que finalmente llega al monte Horeb. Y allá en una cueva, el Señor le pregunta: Elías, ¿qué tú haces aquí? Y Elías le dice: no, es que estoy asustado y huyendo porque temo por mi vida. Fíjense qué interesante. El Señor le da el poder para poder matar 450 profetas. Demuestra quién es Dios. Y al otro día Elías se olvidó y salió corriendo porque alguien lo amenazó. Eso como que no les parece que los discípulos en la barca y Elías como que tienen algo en común, ¿no? Y yo te pregunto a ti ahora, llegó el momento de reflexión para nosotros. ¿Te has encontrado tú alguna vez en medio de una tribulación o una tormenta o una prueba y piensas que Dios se durmió? ¿O piensas que Dios se olvidó de ti? ¿Te ha pasado? ¿Cómo tú reaccionas cuando viene esa prueba? Cuando llega el momento de probar tu fe. Si tú has puesto tu fe en Jesús. Y si no lo has hecho esta noche, te vamos a dar la oportunidad de hacerlo. El Salmo 46:10 dice: estén quietos y sepan que yo soy Dios. Esa es la actitud que tú tomas en medio de la prueba. O tú piensas: Señor, ¿qué pasa? Que llevo 2 días orando y todavía no me concede mi petición. ¿Cómo está tu fe? Piénsalo. Hay una escritura que vamos a ver un par de veces. Hoy la vamos a tocar ahora más corta, pero es Primera de Pedro capítulo 1, los versos del 5 al 7. Fíjense cómo dice: mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y esta la vamos a ver luego para que vean el contraste, pero fíjense lo que dice de nuestra fe y de la prueba. Cómo a veces nuestra fe, si no es probada, entonces no crece. ¿Cómo usted va a saber cuán grande es su fe si no la ha probado? Cuando vino la prueba a los discípulos, ¿dónde ustedes creen que estaba la fe de ellos? En su experiencia como pescadores, en la barca último modelo que a lo mejor pensaron que tenían. ¿En qué habían puesto los discípulos su fe? Lo importante es saber que no fue en Jesucristo, en el poder de Jesucristo como Dios, sino que vemos que ellos se preguntaban: ¿qué clase de hombre es este? Ellos no reconocieron quién era el que estaba con ellos ahí en la barca. En el idioma original, ustedes saben, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y esta pregunta, ¿qué clase de hombre? Es una palabra nada más en griego, se llama potapos. Y la gente decía potapos, por ejemplo, cuando había alguien que llegaba y no tenían idea de dónde venía. En mi barrio dirían: ¿de dónde salió este? Puede ser: ¿qué tipo de persona es esta? ¿Qué clase de individuo es este? ¿De qué pueblo es este señor? Cuando no tenían idea. Y eso es lo que dicen los discípulos aquí en este momento. ¿Quién es él?
Pero fíjense qué interesante, ellos eran judíos y ellos deberían haber conocido la Escritura, especialmente los salmos. Y hay un salmo, el 89, que cuando vemos los versos 8 y 9 dice como sigue: ¿Quién como tú, Señor, Dios de los ejércitos, rodeado de poder y fidelidad? Tú gobiernas sobre el mar embravecido. Cuando se levantan las olas, tú las calmas. Ese es el Dios con quien ellos estaban en la barca ese día, pero no lo reconocieron. Los demonios lo reconocían cuando él llegaba, pero los discípulos en el momento de la prueba no lo reconocieron. Y ahora te pregunto yo, ¿te haces tú esa misma pregunta? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Estás convencido tú en la noche de hoy que Jesús es el Hijo de Dios? Y más importante que eso, ¿has hecho tú a Jesús el amo y Señor de tu vida? Eso es algo que tenemos que meditar y orar para que el Señor nos lo revele. Ahora vamos a ver la próxima historia, el próximo evento que ocurre al final de Mateo. Y no vamos a entrar mucho en detalle, pero hay unos puntos que yo quiero que al menos podamos identificar. Dice aquí en Mateo 8, versos 28 al 33. Al llegar Jesús al otro lado, y claro, él dijo que iban a pasar ¿a dónde? ¿Se acuerdan? Al otro lado. Pues llegaron a la tierra de los Gadarenos. Fueron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron: ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? A cierta distancia de ellos estaba paciendo una manada de muchos cerdos. Y los demonios le rogaban: si vas a echarnos fuera, mándanos a la manada de los cerdos. Y Jesucristo le dice: vayan. Y ellos salieron y entraron en los cerdos, y la manada entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Se ahogaron todos los cerdos. ¿Qué ocurre después? Los que cuidaban la manada huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Y toda la ciudad, dice aquí, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron les rogaron que se fuera de su región. El primer punto que quiero que veamos es, cuando Jesús llega, se encuentra con 2 endemoniados, y lo primero que ocurre es que los demonios de nuevo identifican frente a quién están. Los discípulos se estaban preguntando hace unos minutos: ¿quién es este? Y los demonios sabían muy bien quién era él. Y se asustan porque ellos saben, cuando nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, y no tienes que ir ahí, pero dice que el diablo fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. Y dice aquí: serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estos demonios sabían lo que les espera. Y estaban preguntándose: ¿qué pasará aquí? ¿Nos van a adelantar el tiempo de atormentarnos? No va a ser ya en ese momento, va a ser ahora. Pero si tú te fijas, algo que hace Satanás, y esto no está en la Biblia, esto yo lo aprendí de una persona sabia que una vez me lo dijo, y me decía: Satanás, ustedes saben que a veces cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado, es muy estratega en podernos recordar nuestros errores del pasado y acusarnos por cosas de las cuales ya Jesucristo nos perdonó, para traernos un sentimiento de culpa.
Yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y esta persona una vez me dijo, cuando Satanás te recuerde tu pasado, recuérdale su futuro. Porque él sabe lo que le va a esperar. Él sabe lo que viene para él. Y está tratando de hacer la mayor cantidad de daño posible ahora que todavía tiene la oportunidad, porque ya cuando llegue ese momento no va a poder dañar a nadie más. ¿Ok? Así que vamos a ver el otro punto. Y es que en este pueblo, si se fijan, cuando la gente se entera de que Jesucristo expulsó a los demonios de estos dos seres que estaban en los sepulcros, que todo el mundo le tenía miedo, que no podían pasar por allí porque eran tan violentos que la gente temía por su vida. Ellos prefirieron que Jesús se fuera a que Jesús siguiera sanando gente en su lugar, a que Jesús fuera a hacer algo que les fuese a afectar su estilo de vida. Y aunque lo que estaban perdiendo eran cerdos, que para los judíos, ustedes saben que los cerdos eran un animal inmundo. Lo más seguro estos cerdos eran de personas que eran gentiles, no judías. Pero ese pueblo hicieron una convocatoria. Es como si nosotros aquí dijéramos, convocamos a toda la iglesia, vamos a ir a orar. ¿Por qué? Porque ellos lo que fueron fue ahora a hablar con Jesús. Pero para lo que fueron a hablar con Jesús no era para bendición, sino que era para maldición para ellos. Te pregunto yo ahora, ¿te has visto tú alguna vez orando fuera de la voluntad de Dios? Hay algo que tú quieres y aunque tú sabes que quizás estás fuera de lo que Dios quiere para ti, de todos modos, tú estás orando para que Dios te lo dé. Y dicen algunos que Dios es un caballero. En este caso Jesús le dijo, no hay problema. Y se fue. Y a veces cuando nosotros hacemos eso, tenemos el peligro de que también Jesús nos diga, eso es lo que tú quieres, ok, pasa entonces por lo que tú quieres para que te des cuenta que no está en mi voluntad y ya te veré que vas a regresar. Y entonces vas a empezar a orar dentro de mi voluntad. Y aprendemos como los niños a la manera difícil. El último punto, y es que está relacionado en esta historia con el mapa que vimos, es que nadie está fuera del alcance de Jesucristo. No importa cuán perturbada pudiese estar su vida. Estos endemoniados gadarenos eran violentos y nadie tenía contacto con ellos. ¿Te imaginas la vida que ellos llevaban? De hecho, en el Evangelio de Marcos nos da más detalle y nos dice que nadie los podía dominar, que siempre de noche y de día andaban entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Luego que Jesús expulsa a los demonios, dicen que la gente vieron a uno de ellos sentado, vestido en su cabal juicio y tuvieron miedo. Y por esto en parte es que le dicen a Jesús, vete aquí. Pero algo interesante que quizá puede ser una aplicación para nosotros es, ¿alguna vez has visto tú una persona y pensado, esa persona no tiene salvación? O sea, no hay forma que Jesucristo lo alcance. Yo no sé a ti, pero a mí me pasa y le pido perdón al Señor porque a veces, especialmente en el sur de la Florida, usted está llegando a una intersección y de momento viene alguien que te das cuenta que está batallando con adicción a drogas o algo por el estilo. ¿Y qué hacemos? Yo no sé tú, pero a veces yo lo que hago es que me aseguro que tengo los seguros del carro puestos y aseguro que acelero rapidito para no tener que interactuar con esa persona. ¿Has pensado tú que quizás Dios está poniéndotela al frente porque Él quiere que tú intercedas por esa persona? Que tú seas el que le traigas esa persona ante el trono de Dios para que tú digas, Señor, sálvala. Porque no hay nadie que esté fuera del alcance de Jesucristo. Este gadareno era temido y detestado por todos los que estaban en ese pueblo. Sin embargo, para Jesucristo era importante. Y pienso yo, aunque la Biblia no nos lo dice,
Pero piensen esto, Jesús dijo, vamos a pasar al otro lado. Pasó al otro lado, expulsó a los demonios, se montó en la barca y se fue. Algo me dice que el propósito de Jesucristo era salvar a esta persona. Y es bien interesante porque nosotros, cuando seguimos leyendo el Evangelio, nos damos cuenta de que el gadareno, después que Jesucristo expulsa el demonio, le dice, yo me quiero ir contigo, me puedo ir contigo en la barca. Y dice, no, quédate, vete de vuelta a tu casa y dile a todo el mundo cómo Dios tuvo misericordia de ti. ¿Y qué hizo el gadareno? Se fue no a su casa, se fue por todas las ciudades de este lugar que se llamaba Decápolis. Decápolis, Deca viene de 10. O sea que eran 10 ciudades que estaban en este terreno, en esta extensión de tierra. Y se fue por todos a predicar las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. ¿Vieron eso? De una persona que pensaron que no tenía salvación a un evangelista. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él lo puede hacer. Y hablando de intercesión, vamos a ver la última historia de la noche de hoy. Esta yo estoy seguro que ustedes se la conocen. Está en Mateo 9, versos del 1 al 8. Y dice, subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado del mar y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí, este blasfema. O sea, pensaban, cuando dice decían para sí es que pensaban eso. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y dice aquí que levantándose el paralítico se fue a su casa, pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Fíjate que el relato nos dice que Jesús regresó a Capernaum, que era como quien dice su centro de operaciones por mucho tiempo. Él concentró mucho de su ministerio ahí en esa área, que es también donde vivía Pedro. Pero para dar un poco más de contexto a esta historia, que habla, cuando le dije de los evangelios sinópticos, ¿se acuerdan? Que a veces tenemos que ver los evangelios, pero no podemos ver uno nada más, tenemos que ver los tres para verlo en contexto y tener todos los detalles. Hay unos detalles bien importantes que no están en el evangelio de Mateo, pero están en el evangelio de Marcos. En el capítulo 2, versos del 1 al 5, Marcos nos dice lo siguiente, lo deben tener ahí en los monitores. Dice, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba. Entonces llegaron 4 hombres que llevaban a un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Qué ustedes creen? ¿Era importante ese detalle? Era muy importante ese detalle, porque ahí vemos de verdad qué es lo que ocurre, ¿no? En los 3 evangelios nos dice que lo que mueve a Jesús a misericordia por este paralítico es la fe que él ve en ellos. Estos 4 amigos del paralítico querían que de verdad él fuera sanado e iban a hacer todo lo posible porque eso se lograra al llevarlo ante Jesús. Fíjate, ¿tú te has puesto a pensar que hoy día eso es algo que tú puedes hacer?
No es que recojas a un paralítico en la calle y lo lleves a una iglesia o a un hospital. Es lo que hablábamos hace un rato. Llevarlo ante Jesús en oración. Es intercesión. Y eso me acuerda, yo estuve, hace 4 semanas atrás yo estuve hospitalizado por 4 días. Tenía una infección que no sabían de dónde había salido y era bien fuerte. Y algunos de ustedes fueron y me visitaron. Muchos de ustedes estuvieron orando por mí. Pero cuando yo salí del hospital, estaba con muy poca fuerza. Había perdido algo de peso y mi hemoglobina estaba bien baja. Y mi esposa fue a una reunión de las líderes de Calvary Español y pidió que oraran, que comenzaran a orar. Pero no solamente que oraran por mí en ese momento, sino que se hicieran la tarea de hacer una cadena de oración de modo que siempre hubiese alguien orando por mí. Cada día iba a haber alguien que estaba orando por mí. Y yo le digo a ustedes que yo a partir de ese día comencé a sentir fuerzas que yo no sé de dónde vinieron. Pero yo sé que había gente que estaba intercediendo por mí. Y Dios puso su mano y me comenzó a restaurar. Ese es el poder de la oración. Ese es el poder de la intercesión. Así que cuando usted ve a alguien que está en necesidad, lo primero que tiene que pensar es, yo tengo que orar por esa persona. Porque yo estoy convencido. Usted tiene que tener la fe que tenían los amigos del paralítico. No la fe que tenían los discípulos en la barca. La fe de los amigos del paralítico, porque usted va a llevar a esa persona ante Jesús en oración. Y no sabemos el nivel, no nos dicen las escrituras el nivel de fe que tenía el paralítico. Pero si él llega ante Jesús y él sabe que Jesús es quizá la única, de hecho, no quizá, ciertamente la única alternativa de sanación que él tiene, sabemos que él tenía fe. Porque alguien que no tiene fe, Jesús no lo salva. La fe es vital para nosotros poder entrar en una relación con Jesús. Y este paralítico, lo primero que hace Jesús es que le dice, tus pecados te son perdonados. Jesús, como vimos en el tercer punto de nuestro mapa, el interés principal de Jesús no era sanarle las piernas al paralítico. A lo mejor si Jesucristo le sana las piernas, sale y viene un toro corriendo, lo atropella y se queda otra vez paralítico. Lo importante para Jesús era salvarle el alma, porque el alma es eterna. El alma dura para siempre. El cuerpo de nosotros tiene finalidad. Y todos los que estamos aquí, en algún momento no vamos a estar en cuerpo, pero nuestra alma sí. Y si nuestra alma está ya con el Señor, sabemos que la eternidad la vamos a pasar con Él. Amén. Y esta importancia no la vemos solamente aquí, sino que la vemos en múltiples pasajes de la Escritura. No quiero tocarlos todos, pero para que tengan idea, por ejemplo, ustedes recuerdan la historia cuando el día de Pentecostés viene el Espíritu Santo sobre los discípulos, ¿no? Que están allá reunidos y Pedro se levanta y comienza a predicar. Y cuando Pedro predica, dice la Biblia que se añadieron aquel día como 3,000 almas. No nos dice se añadieron 3,000 hombres o 3,000 personas o 3,000 judíos. No, la Biblia nos dice que se añadieron 3,000 almas. Ese es el enfoque que tiene Dios. Es nuestra alma. El cuerpo es secundario. Y ahora quiero que veamos un pasaje que ya habíamos visto, una porción. Vamos a ver ahora un poquito más porque quiero que conectemos la falta de fe de los discípulos, la gran fe de los amigos del paralítico y el paralítico, y la salvación que vemos en la historia que está en el centro, que es la del endemoniado gadareno y la salvación del paralítico. Fíjense, vamos de nuevo a 1 de Pedro
capítulo 1, del 5 al 9. Dice, ahora presten atención a la palabra fe, pruebas y salvación. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, esto es fe, fíjense, sin haberlo visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. ¿Vieron cómo estas tres historias están interconectadas? Todas. Nos hablan de fe, nos hablan de salvación. Y ahora yo te pregunto a ti, cuando tú oras, ¿tú das prioridad a tus necesidades espirituales o tú das prioridad a tus necesidades físicas? Cuando estamos en tiempos difíciles, ¿tú oras al Señor para que te dé comida para el día siguiente? ¿O le oras para que aumente tu fe, para que tú estés convencido que mañana Él va a poner comida en tu mesa? ¿Cómo estás orando? Nosotros aprendimos hace unos sábados atrás en el Sermón del Monte que Él nos dijo, en Mateo 6:33 está reseñado, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas, ¿verdad? ¿Estás haciendo tú eso cuando oras? Y de hecho quiero hacer un paréntesis, una oración, un anuncio rapidito. Nosotros aquí los segundos viernes de mes tenemos lo que conocemos como las noches de oración, orando la palabra. Si ustedes no han estado en una de nuestras noches de oración, se están perdiendo de un gran banquete. Nosotros venimos a orar la palabra de Dios y como nuestro pastor dice, venimos a aprender cómo buscar el rostro de Dios, no su mano. Nosotros cuando buscamos el rostro de Dios, todo lo demás viene. Pero lo importante es que estemos en esa presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, llegando ya hacia la conclusión de nuestro tiempo, yo quisiera que todos los que estamos aquí cerremos nuestros ojos, bajemos nuestras cabezas y yo quisiera que oráramos para que el Señor nos hable sobre cómo podemos aplicar esto que hemos escuchado hoy a nuestras vidas. Pero esa oración va a tener dos partes, porque también yo quisiera orar por aquellos de ustedes que quizá en el día de hoy todavía se están preguntando, ¿quién es este Jesús? Así que vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias, mi buen Señor, porque tú nos has permitido escuchar de tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra tiene poder en ella misma, es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, Señor. Y yo te ruego ahora, en el nombre de tu Hijo Jesús, que seas tú mostrándonos, Señor, cómo debemos aplicar esta palabra a nuestras vidas. Señor, muéstranos cómo está nuestra fe en la noche de hoy, Señor. Si estamos tambaleando en nuestra fe, si hay alguna prueba, Señor, que nos está llevando a mirar otras cosas fuera de ti, Señor, revélanoslos en la noche de hoy, yo te ruego. Padre, que estemos convencidos de que solamente hay salvación en ti, en Jesús de Nazaret, aquel que sacrificó su vida por mí en la cruz del Calvario, para que yo pudiera tener acceso al Padre. Gracias, Señor. Y en la noche de hoy, si tú estás aquí y tú no estás seguro que tu vida está en las manos de nuestro Señor Jesucristo, que tú eres un hijo de Él, que tú perteneces a la familia de la fe,
hoy es el día para que tú te pongas a cuentas con el Señor. Hoy es el día que tú permitas que este Jesús, que calmó esa tempestad, que calmó esa tormenta, venga y calme esa sed y esa hambre que tú tienes, que has buscado por muchos lugares tratar de llenar, y nada de lo que hay en esta tierra te llena. ¿Por qué? Porque solamente hay uno que puede llenar ese vacío, y se llama Jesús. Y lo único que Él te pide es que reconozcas que eres un pecador, que vengas a Él en arrepentimiento y le ruegues: Señor, perdóname, porque yo he llevado mi vida a mi manera, Señor. Yo he estado haciendo mis planes, no los tuyos. Y yo de ahora en adelante quiero que seas tú el que me dirija, Señor. Guíame. Señor, sálvame. Que mi alma de ahora en adelante sea tuya, y por la eternidad yo puedo estar disfrutando en tu presencia. Si tú en la noche de hoy has hecho esta oración, lo único que yo te voy a pedir es que al final del servicio, cuando concluya la alabanza, pases acá al frente. Vamos a ver personas frente al altar que vamos a estar esperando para orar por ti. Y si tú no has hecho esa oración, pero tú estás pasando hoy por una prueba y estás tratando de encontrar en quién tú puedes confiar en este momento difícil para que te saque de esa prueba, ven a orar con nosotros y vamos a presentarla ante el trono celestial para que sea Jesús de Nazaret el que calme tu tormenta en la noche de hoy. Así que damos gracias al Señor por este tiempo y pedimos que nos bendiga. Amén y amén. Buenas noches, familia. Gracias por estar aquí y nos vemos el próximo sábado con el favor de Dios. Vamos a ponernos de pie para terminar en la adoración. En ese día, cuando resucitemos, lado a lado con los héroes de la fe, a una voz de 1000 generaciones cantará: digno es el Cordero de Dios. En ese día, cuando resucitemos, lado a lado con los héroes de la fe, a una voz de 1000 generaciones cantaré: digno es el Cordero de Dios. Por siempre reinará. Sí, Señor, cantemos hoy con fe el himno de los cielos, con ángeles cantar, gritamos a una voz: gloria a nuestro Dios, que vive eterna Él nos dio. Santo, santo es el Señor, cantemos hoy con fe el himno de los cielos, con ángeles cantar, gritamos a una voz: gloria a nuestro Dios, que vive eterna Él nos dio. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos el sábado que viene. Si están en necesidad de oración, por favor, pasen al frente.